Bueno, estamos listos con el doctor Hernán Suárez para hablar de todo aquello que aqueja a los desmayos. Esas personas que se desmayan frecuentemente y que esto puede confundirlos y mucho más, o peor aún, preocuparlos, ¿verdad? Pensando que tenemos algún otro padecimiento. Doctor, un placer tenerlo en casa. ¿Cómo está? Buenos días, Patricia. Siempre es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Doctor, ¿qué pasa si nosotros nos desmayamos con frecuencia? ¿Qué causas pueden originar esta situación? Mira, causas hay muchas, definitivamente. Voy a mencionar las que más frecuentes se dan en la consulta. Okay. Por ejemplo, el paciente que hace mucho ejercicio, que hace sobreexceso de ejercicio, entonces también puede desmayarse, que la palabra correcta es descompensarse. Pero digamos, se desmaya el paciente que tiene la glucosa baja, que de repente no desayunó, no almorzó y anda caminando por Multiplaza o por algún lugar y se descompensa. Puede ser la glucosa o perfectamente el más frecuente de todos, que es la hipertensión, la presión baja. Sí. Entonces las personas que tienen la presión entre 90, 60, 170 o un poquitito menos pueden perfectamente desmayarse. ¿Y por qué? Te explico. Porque cuando nosotros tenemos la presión baja, es como si la botella fuera la persona, la cabeza es... la tapa de la cabeza de la persona, entonces toda la sangre del cuerpo está abajo por gravedad, baja. Eso es lo normal. Sí, eso es lo normal. Lo que pasa es que el cerebro necesita sangre. Entonces, como vemos, la sangre está abajo, no llega a la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El paciente comienza a sentirse pálido. ¿Pálido por qué? Porque no llega sangre arriba. El paciente comienza a sentir que está sudando frío porque no hay sangre caliente que llegue al cerebro. Entonces el paciente se puede descompensar. Si nosotros, cuando sentimos que estamos pálidos y que definitivamente estamos sudando frío, el paciente debe acostarse para que la sangre por gravedad se nivele y le pueda llegar a la cabeza al paciente. Cuando le llega a la cabeza al paciente, entonces el paciente vuelve a tener color otra vez, vuelve a respirar normal y el desmayo pasa. Excelente, vamos a llamar a Josué, que justamente queremos ver qué pasa cuando uno se desmaya, ¿verdad? ¿Qué pasa si me encuentro un desmayado, por ejemplo? Si se desmaya alguien conmigo, ¿cómo hago para socorrerlo, doctor? Ok, es importante primero mantener la calma, porque a veces el asustarnos más lo que va a provocar es que le hagamos tal vez algún daño al paciente. Josué López, que es nuestro modelo hoy. Josué, tal vez si te acostás un momento, si de repente íbamos caminando por San José y nos encontramos un paciente que se descompensó. O se desvanece aquí a la par mía, ¿verdad? Y no sabemos por qué. Entonces, pensemos que puede ser la presión arterial o pensemos que puede ser la glucosa. Okay. Pero si el paciente está desmayado, probablemente está acostado con los ojos cerrados y no va a tragar. Entonces, podríamos perfectamente agarrarle los pies al paciente, subírselos. Así como está acostado. O sea, digamos, perdió el conocimiento. Correcto. Yo procedo a hacer esto inmediatamente. Subimos los pies del paciente. ¿Por qué? Porque toda la sangre que hay en las extremidades para que le vuelva lo que se va a ir al abdomen, correcto. Okay. Y el abdomen, el corazoncito en el abdomen, va a distribuirlo. No, eso no le hace nada, porque a veces veo la gente, ¿verdad?, que empieza como a darle aire. ¿Eso hace la diferencia o no? No, no hace la diferencia. Okay. Lo importante es que la sangre llegue al cerebro. Bien. Entonces le subimos los pies por 20 minutos. Al paciente. Usualmente ya a los 5 o 6 minutos ellos vuelven otra vez. Eso le iba a decir, pero si de repente el paciente no vuelve, lo dejamos con los pies arriba. Y llamamos al 911, que es importante, ¿verdad? Inmediatamente 911. No Correcto. Hay que tratar de levantarlo, no hay que tratar de meterle algo a la boca. No hay que tratar de levantarlo, no hay que hacerle nada. Simple y sencillamente tratemos de que por medio del retorno venoso la sangre llegue al cerebro, porque eso es lo que necesita el cerebro. Sangre para poder reaccionar de inmediato. ¿Qué me puede indicar que este desmayo, por ejemplo, no es una presión baja, no es una glucosa, sino que puede ser causa de otro padecimiento o que nos llame a la lucecita, ¿verdad? Si estamos caminando en San José y vemos un paciente tirado, no sabemos qué es lo que tiene. Exacto. Entonces, ni modo, le subimos los piecitos. Pero si es un familiar nuestro que ya se ha desmayado varias veces, ya ha sucedido frecuentemente. Entonces, tenemos que ir al médico primero para saber qué es lo que tiene el paciente. Y si ya sabemos que el paciente lo que tiene son crisis de hipoglucemia, se le bajó el azúcar, de inmediato corremos y le damos unas cucharaditas de agua con azúcar. O de repente cuando el paciente siente que se va a desmayar, porque el paciente lo siente, se siente frío, se siente pálido y siente que se va a desmayar,
avisar, que el paciente avise a algún familiar o el que tenga más cercano para que le dé azúcar si es hipoglucemia o si es la presión que le suba a los pies. Y eso es, y ahí eso resuelve, nivelarlo. sí, eso no resuelve. No hay manera inmediato. de confundirlo con la epilepsia ni con una convulsión. No hay manera. Como vemos, el desmayo es palidez, sudoración fría, pero la epilepsia varía. La epilepsia, vamos a ejemplificarlo aquí con nuestro modelo Josué López. Josué, vamos a hablar de la epilepsia, ¿de acuerdo? El paciente viene caminando de repente y el paciente que tiene epilepsia, lo primero que hace es que el paciente se desorienta. El paciente que se va a desmayar no. El paciente se desorienta, el paciente puede comenzar perfectamente a parpadear y de repente entra en una crisis tónica de los músculos. Se pone rígido. Se pone rígido sí. Y pone rígida, perdón. La mandíbula. Pone rígida la mandíbula. En ese momento en que el paciente pone rígida la mandíbula, se puede morder la lengua, por ejemplo, sí. O se puede morder el cachete por dentro. Entonces, esa es la segunda fase. Y la tercera fase, el paciente definitivamente en una crisis epiléptica se cae. Cuando el paciente se cae, el paciente puede estar convulsionando de varias formas. Por ejemplo, tenemos pacientes que convulsionan solamente una mano y solamente un pie, y convulsiona mucho. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Primero, no asustarnos, entender que el paciente está en una crisis, que tenemos que socorrerlo, que ayudarle. Y la mejor forma de ayudar a un paciente sí. es simple y sencillamente correr y agarrarle la cabeza. ¿De acuerdo? Hay pacientes que convulsionan de una forma generalizada, totalmente, ¿verdad? Ajá. Y lo más importante aquí es sostenerle la cabeza al paciente. ¿Para qué? Hasta que termine la crisis. Hasta que termine la crisis. No podemos hacer nada. Es prohibido ponerle lapiceros en la boca al paciente, ponerle pañuelos al paciente o meterle lo que primero nos encontremos al paciente en la boca. Es cierto, se puede morder la lengua, pero si se muerde la lengua no se va a morir. Tranquilos. El paciente está convulsionando. Cuando el paciente deja de convulsionar, entonces lo que hacemos es que agarramos el brazo del paciente, lo volteamos a un lado, de esta forma, le subimos el pie para acá, para que el paciente pueda, eventualmente, si se mordió la lengua y tiene sangre, que la sangre salga. O si tiene mucha saliva, que la saliva baje. Entonces así evitamos que el paciente broncoaspire, o mejor dicho, que se le vaya líquidos a las cavidades aéreas y el paciente pueda ahogarse. Ok, muchísimas gracias, doctor, quedó clarísima entonces la diferencia, ¿verdad? Y cómo socorrer al paciente, que muchas veces podemos estar en esta posición. Correcto. Gracias, que pase un feliz día, No, con doctor. mucho gusto, Patricia. Muy amable, gracias, Josué.